Ok, ya estamos a un pelito de realmente comenzar el curso de algoritmos y estructura de datos. Lo que vimos hasta el viernes de la semana pasada es un repaso muy rápido de conceptos de C. No es un curso de introducción a la programación. Ya sabemos para qué sirven los ifs, los ciclos, etcétera, etcétera. Y algo que una de las propiedades de C que a mí me gustan mucho es la posibilidad de declarar estructuras de datos complejas. Y una de ellas es la famosa construcción llamada struct. Miren ustedes, aquí les presento la estructura clásica del programa que ya la hemos visto hasta el cansancio. Primero declaramos las diferentes bibliotecas de las que vamos a echar mano. Después vamos a definir una estructura de datos compuesta. Esta estructura de datos compuesta viene precedida por la palabra reservada struct y enseguida estoy diciendo cómo se va a llamar. Le estoy diciendo que voy a crear algo que se llama ficha, un registro. En español solemos llamarle a esto un registro. Voy a crear un registro llamado ficha que consiste de los siguientes elementos. Consiste de un arreglo de 30 caracteres al que yo le llamo título. Un arreglo de 30 caracteres al que yo le voy a llamar fecha. Un arreglo de 30 caracteres al que yo le voy a llamar autor. Y luego tenemos un entero llamado num, un entero llamado pedido y un float llamado precio de venta. Entonces, ahí estoy declarando el moldecito. Me gusta la palabra. Estoy declarando un molde que va a contener todo eso. Una variable de tipo ficha, ¿de qué tamaño es una variable de tipo ficha? Una sola variable de tipo ficha. ¿De qué tamaño es? Ahí se ve. ¿Cuántos bytes ocupa un entero? 4. ¿Cuántos bytes ocupa un float? Creo que también dijimos que 4. Por lo menos en el compilador que tenemos. Eso no me canso de decirlo. Eso es muy dependiente del compilador que usamos. ¿Sale? 4. Ahí tenemos, por lo tanto, que num ocupa 4 y pedido 4 y precio de venta 4. ¿Cuántos son ahí? 12. ¿Y cuántos bytes ocupa título, fecha y autor? 90. Entonces, en total, 90. 90 y 12 102. son 102, exacto. Entonces, una sola variable de tipo ficha ocupa 102 bytes. Y luego viene la línea número 19. La línea número 19 es equivalente a decir eso que acabas de denominar el registro tipo ficha. En breve, en cortito, le vamos a poner un sinónimo o un alias, a veces también le llamamos así. Y a eso le vamos a llamar un inventario. Y ahora sí, entramos a mi main. Y en este main, lo primero que hago en la línea 23 es que estoy declarando un arreglo de fichas o inventarios. Voy a declarar algo que se llama inventario libro 100. A ese arreglo le voy a llamar libro. Voy a tener el libro 1, el libro 2, el libro 3, y en cada libro voy a tener una ficha. Y esa ficha incluye el título del libro, porque se lo están imaginando, fecha del libro, el autor, cuántos. Esto es vamos a decir, un ejercicio que intentes hacer una especie de mini, chiqui, micro, nano base de datos de una librería, ¿no? Por ejemplo, el número se refiere al campo. Cada uno de estas variables internas de la variable ficha se llaman campos. Tenemos que libro tiene un campo, aquí se ve, miren, libro tiene un campo llamado título. ¿Cómo llamamos a cada una de las partes que forman un registro? Les llamamos campos. Ahí tengo entonces que cada una de las partes que forman una variable compleja o compuesta se llaman sus campos. Miren lo que estoy haciendo. Este es un programa muy sencillito, que lo que hace es, me arma el inventario de mi librería. Lo que me hace es, me pregunta, ¿cómo se llama el libro? Observen esta variable, por favor, la variable total. ¿Cuál es el valor inicial de total? 0, exacto. Miren lo que vamos a hacer al final de este ciclo. El teclado también se desveló. Viene lento. Fíjense lo que estamos haciendo al final, la línea 49. Incrementamos total en 1. ¿Por qué razón? Pues por si acaso queremos
seguir ingresando nuevos libros a mi inventario? Si la respuesta es sí, entonces voy a leer guardar o voy a capturar el otro libro, pero ya en una posición que se incrementó en 1. La total ya es 1. Y entonces puedo ir guardando el libro 1, el libro 0. Qué interesante reflexión. No nos hemos detenido demasiado al respecto, pero bueno, estamos comenzando a ver los arreglos y sabemos, sí, que en C los arreglos, un arreglo de tamaño 30, como es el caso de la variable B, que es un arreglo de caracteres. ¿En qué posición comienza un arreglo? En la posición 0. Es más, vamos a ser más generales. Un arreglo de tamaño n. Un arreglo de tamaño n. ¿En qué posición comienza? En la 0 y termina en la posición n-1. Todo arreglo en C comienza en la posición 0 y todo arreglo de tamaño n en el lenguaje C comienza en la posición 0 y termina en la posición n-1. Otros detalles interesantes, por favor, vean esta función. Esta función fgets es una función para leer caracteres, para leer cadenas de caracteres, perdón. Cadenas en las que existen espacios. No la pierdan de vista. A veces utilizamos la función gets. La función gets es una función que en el lenguaje C ya está, pues en inglés le llaman deprecated. ¿Cómo se podría decir en español? O sea, ya está, no es recomendada, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, ¿cómo leemos cadenas de caracteres? Con la función fgets. Y otro truquito que les muestro es cuando nosotros leemos una variable a veces, ¿saben? Leer variables desde la entrada estándar a veces deja algún tipo de... ¿Cómo se lee una variable desde el teclado? El teclado se ingresa a un espacio de memoria temporal llamado el buffer. Y lo que pasa es que a veces en ese buffer se quedan algunos caracteres que no alcanzamos a leer, que les llamamos residuales o de basura, y que sin embargo en la próxima lectura ahí están y nos pueden dar lata. Para limpiar el buffer, aquí está esta combinación de parámetros de formato que les estoy presentando. Observen cómo estoy leyendo la variable pedido y estoy poniéndole este formato %*C. No es la primera, no es la única vez que lo voy a usar. Aquí lo uso otra vez. Vamos a echar mano. ¿Qué opinan si lo echamos a correr y luego lo capturamos? No es muy largo, pero yo creo que, bueno, vale la pena regresar a él varias veces. Guardamos, echamos a andar y me dice el título del libro. Vamos a poner 100 años. Enter. ¿Cuándo se publicó? Híjole, pues yo creo que es como de finales de los 60. Vamos a ponerle diciembre. Ya vimos que fecha es una cadena de caracteres. De 1969. Thor. Gabriel. Esto es una librería, entonces hay que poner cuántos les estamos recibiendo, cuántos tenemos en existencia. Tenemos, por ejemplo, tenemos 100 libros, pero nos llegó un pedido. ¿Cuántos ejemplares nos llegaron? Nos pidieron 20 libros. Es para una clase en una prepa. ¿Cuánto cuesta? Vamos a decir que cuesta 257 punto. No me acuerdo si el precio es float. Sí, el precio es float. No, el precio es una cadena también. El precio, miren, ahí está en la línea 43. Entonces podemos ponerle lo que se nos pegue la gana. 40. Obviamente no hay validación de las variables. Podemos poner cualquier barbaridad y nos la va a recibir de momento. Después podríamos ver si validamos algo. No, aquí luego vamos a convertir. Fíjense en la línea 45. Lo que leímos lo vamos a convertir a flotante. ¿Sí ya vieron? En la línea 45 estamos invocando una función que se llama a2f. ¿Qué significa a2f? ¿No les suena como ASCII to float? Lo leemos como una cadena de caracteres ASCII y lo vamos a convertir en flotante. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Queremos guardar otro libro? Bueno, sí, nada más para ver que funciona mi ciclo. Ahora voy a meter pura basura para demostrar que no tiene validación. Fecha de publicación, autor. Ejemplares en existencia, 4. Ejemplares solicitados, 5. Precio de venta, 45.6. ¿Desea capturar otro registro? No. Listo, ahí está. Cosas para recapitular de este ejercicio. ¿Qué cosas para recapitular? Bueno, el concepto de struct o registro o record
El ciclo de captura es muy interesante. Es un do, es un repeat, una repetición. Se ejecuta al menos una vez y las diferentes funciones que utilizamos para leer teclado. Creo que son de las cosas que recapitulamos. Ahora sí, chicos, es hora de que pasemos la pelota a su cancha. Adelante, por favor. Empiecen a capturar. Entonces estamos creando un inventario de 100 moldecitos de ese tipo. Aquí esta significa es un sinónimo, ponerle un alias. En lugar de llamar struct ficha, vamos a ponerle inventario. Déjenme poner todos esos comentarios en mi código. Todo el mundo sabe lo que significa un alias, un apodo o una forma alternativa de llamar a alguien. Cuando yo digo typedef struct ficha inventario, estoy poniéndole un alias para, en lugar de decir struct ficha, es como el más largo, simplemente le voy a llamar inventario. Un alias de struct ficha es inventario. ¿Y dónde utilizo ese alias? Aquí, de inmediato, en la línea 23. Aquí, un consejo para todos, pues, es que primero creen el do y ya luego lo rellenan. Que luego lo que pasa es que se nos olvida cerrarlo bien, algo. Estamos creando el alias y luego entramos al main. Y en el main estamos declarando un arreglo de 100 elementos, cada uno de los cuales es un inventario. Usando el typedef se le cambia el nombre de la estructura para no escribir todo su nombre. Eso es un sinónimo o un alias. En inglés le llaman también un nickname, ¿no? Podemos declarar no solamente variables simples, sino también variables complejas o compuestas. No pierdan de vista el uso del fgets y el uso del scanf. Una pregunta, profe. El último parámetro que le pasamos al fgets, ¿qué significa? El stdin. Acuérdate que en C, y esto es una herencia de Linux, definimos algo que se llama la entrada estándar y la salida estándar. La salida estándar, pues no es otra cosa sino la pantalla, pero podría redefinirse en dónde se despliegan los resultados. A eso le llamamos la salida estándar. Y el stdin es la entrada estándar. ¿Y qué es la entrada estándar? Pues el teclado. En C decimos la entrada estándar porque de entrada está definido como el teclado, pero podríamos remapear otra entrada distinta. No tendríamos que cambiar nada aquí, tendríamos que cambiarlo a nivel de sistema operativo, redefinir entrada estándar. Entonces, stdin en corto significa el teclado. ¿Qué significa la instrucción fgets? Dice, vas a leer una cadena de caracteres en la que incluso pueden haber espacios en blanco y lo vas a guardar en la variable, en el atributo título del registro 1, 2, 3, el que esté en curso. Esa variable a lo más tiene una longitud de 30 caracteres y la vas a leer desde la entrada estándar, o sea, el teclado. Estamos revisando varias cosas aquí. Otra cosa muy interesante es que estamos utilizando una función que convierte una cadena de caracteres a un número flotante. Y esa función se llama A2F, que significa ASCII to float. Todo el mundo sabe qué son estas dos rayitas verticales que estoy señalando en la 45. Una condición OR, ¿no? Una OR significa si la respuesta es sí, una S en mayúscula o respuesta es una S en minúscula. Otra cosa interesante que vale la pena es que yo leí, no sé por qué hice esto, la verdad, lo hice en varios pasos, supongo que a lo mejor en un solo paso me dio lata y decidí desglosarlo en varios. Leí el precio de venta, pero lo guardé en un arreglo de caracteres, luego lo convertí a un flotante y entonces se lo asigné al libro total, al campo precio de venta del libro total, del libro 0, 1, 2, el que vaya. Por fortuna, en los tiempos que corren, tenemos esa reflexión de la que hablábamos, del uso de las herramientas. Las herramientas están aquí para salvarnos, para echarnos la mano.
Un concepto muy, muy importante en C que viene heredado de, no sé si ustedes sepan, que el sistema operativo Unix fue programado en C. El primer sistema operativo Unix fue programado en C. Pero además eso creó una interdependencia muy interesante porque resulta que los creadores o varios de los creadores de C fueron también los creadores de Unix. Un concepto fundamental en el sistema operativo Unix es el concepto de archivo. El archivo no es necesariamente el objeto digital, la cosa en la que guardamos información. De una manera más genérica, un archivo es algo de donde guardamos o recuperamos información. Y entonces eso significa, desde ese punto de vista, que incluso los dispositivos periféricos, fíjense bien lo que estoy diciendo, es muy importante, pueden entenderse como archivos. Lo que estamos diciendo, lo que dice la función fgets es que, aquí me dice, miren, el fgets me dice, vas a leer una cadena con una longitud a lo más de tanto y lo vas a leer desde un archivo al que vas a llamar stream, pero el archivo puede ser, por ejemplo, la entrada estándar, pero incluso podría ser algún otro tipo de archivo. Lo interesante de fgets es que es lo suficientemente general como para decir, yo puedo leer una cadena de stdin, que es un archivo, pero podría leerlo de un archivo también que tengo guardado dentro de mi disco. Regresamos a este punto. Definimos el concepto de registro, definimos el concepto de alias, vimos la función fgets, vimos la función a2f y vimos también que hay un truquito en scanf para purgar el buffer. Es muy importante que este programita, a ver, les voy a decir algo, les voy a decir un secreto. Muchos de los programitas que vamos a ir definiendo a lo largo del curso, los vamos a reusar más adelante. Es importante que los saquen. Incluso en algún momento va a pasar que vamos a dejar un proyectito. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a dejar un proyecto? El proyectito va a ser extender las operaciones de algún programa que vimos en la clase. ¿Cuál era su problema? Es muy interesante eso también, ¿no? A veces decimos que hay dialectos de C, o sea que no son las mismas versiones. Miren acá, por ejemplo, cuando yo escoge el lenguaje, fíjense, por ejemplo, el C++. ¿Cuántas versiones de C hay? Hay C, hay Turbo C, y por otro lado hay C++, hay el C++ 14, 17, el 20. Hay pequeñas sutilezas, y a veces esas sutilezas no me dejan que en mi compilador me funcione bien. Algo que también procuramos es utilizar algo que se llama el ANSI-C, que es como un estándar mundial, el ANSI-C. Aquí me pregunta Joel, en la línea 47, ¿por qué utiliza primero %C y luego %C? Bueno, en la línea 47 antes, porque ahora compacté mi código, ¿no? Se refiere a esta instrucción. A esta, también a esta, miren. Les decía yo, cuando leemos desde el teclado, en realidad lo que estamos haciendo es que el teclado, al oprimir una tecla, ese carácter se guarda en un registro temporal de la computadora que se llama el buffer. Cuando lo leemos una serie de caracteres y le damos el último carácter que ingresamos es el carácter de enter. En realidad, si ingresamos 47 y enter, en realidad estamos ingresando 3 caracteres, 4, 7 y enter. Pero luego, en el procedimiento de lectura, el programa sabe que debe de leer todo lo que encuentre en el buffer, excepto hasta un carácter antes de que encuentre el retorno de carro, el enter. Y entonces ese enter se queda en el buffer y ese enter me va a causar problemas de lectura la próxima vez que yo haga una lectura. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy haciendo algo que se llama purgar el buffer, limpiar el buffer.